Buenos días a todas las personas que nos acompañan este domingo. Vamos a ir conversando el día de hoy. Esta es la sexta o la séptima charla de este ciclo 2022. Y aprovecho de agradecerle a todas las personas que nos escuchan y que nos ven desde distintos territorios de Abya de Chile, vamos a ir viendo de ahí desde qué lugares se unen y nos acompañan esta mañana. Hoy día tengo la alegría inmensa de poder acompañar la conversación con Gabriela Martínez, que ya estás aquí. Hola Gabriela, ¿cómo estás? Hola, hola, muy bien. ¿Y Qué tú? gusto verte nuevamente. Te doy la Igualmente, bienvenida. igualmente. Es un gusto para nosotros poder contar con tu conversación el día de hoy. Hoy ya nos están saludando, nos dicen desde España, chilena en Panamá. Muchos saludos a todos quienes se están uniendo, desde La Serena, desde Atlanta. Bienvenidas, bienvenidas, bienvenidos todos. Ahí ya te saludan, Hola, Gabriel. Voy a ir Josete. mirando los comentarios a mi costado, dame un segundo, eh, para poder ir haciéndole seguimiento a los comentarios. Bueno, primero, además, te saludo a todos quienes se están uniendo en esta jornada a Punta Arenas, desde Guatemala, desde Mm. Ushuaia, mira, muy al sur. Eh, Aprovechar de saludar también no solo a quienes nos acompañan esta mañana, sino que además a todas las personas que el lunes, el día de mañana, nos van a escuchar a las 5 de la tarde a través de la radio Humedales. Y aprovechamos de contarles que, bueno, esta conversación, así como todas las demás, van a estar disponibles en el Instagram de la Escuela Libre Textil, para que quienes no alcancen a acompañarnos el día de hoy puedan revisar la conversación más adelante. Así que partamos, bienvenida. Muchas Hoy gracias. viene eh, bueno, primero contarles que Gabriela Martínez es la creadora, el corazón, el espíritu detrás de Ofelia y Antelmo. Yo me imagino que muchas de ustedes pueden haber visto ya parte de la difusión de la escuela con parte del trabajo de Gabriela. Y si no, les invito así encarecidamente a seguirla, a poder conocer su mirada, su trabajo textil maravilloso. Así que bueno, las dejo con ustedes. Hoy día eh, partamos primero hablando un poco de ti, Gabriela. Cuéntanos cómo llegaste al bordado y cómo eso te ha permitido eh, ir aprendiendo, ir conociéndote, ir haciendo este tránsito en el fondo de profundización, en el fondo respecto del bordado como una práctica textil muy vinculada a la salud mental, que fue Sí. más o menos como el título de tu propuesta para hoy. Cuéntanos. Bueno, hola a todos. Mi nombre es Gabriela, soy mexicana, soy bordadora de tiempo completo. Vengo bordando ya de hace 5 años de tiempo completo, pero en realidad yo me encontré con el bordado hace 7, en el 2014. Yo estudié diseño textil y moda, pero toda la carrera estuve bien perdida porque pues yo metí a esa carrera por mi atracción que tenía con las técnicas artesanales, más allá de tradicionales, artesanales. Me interesaba mucho hacer cosas con las manos. Y en la carrera pues no veíamos mucho de eso. Bueno, hacíamos costura, patronaje, pero en cuanto a técnicas artesanales, textiles, lo vimos como una embarradita, realmente no profundizamos tanto, al menos no como yo esperaba. Y pues toda la carrera estuve bien perdida, no dije nada porque tenía beca y si me salía o sea, yo pensaba que no me estaba gustando para nada la carrera, nada que tuviera que tener con ella, pero pues seguí porque pues esto, ¿no? Tenía beca y tenía todavía la idea de que sin título no iba a llegar a ningún lado y hoy a la fecha mi título sigue guardado en el cajón. Eh, y fue casi que al final de la carrera que me encontré con el bordado en un proyecto que nos dejaron hacer un conjunto, un diseño, y teníamos que intervenir ese diseño. Podía ser digital, podía ser manual, en realidad podíamos hacer lo que quisiéramos. Y yo tenía como la curiosidad del bordado
y realmente de forma súper autodidacta me puse a hacer muestritas. Fue un diseño en ese entonces inspirado en tuberías, como estructuras de tuberías, entonces es un vestido súper amplio que cruzan y cruzan líneas y tenía muchísima cantidad de tela, entonces la bordé toda, bueno, mucha cantidad de tela estaba bordada y me tardé como 3 semanas y fue algo de estar tanto tiempo dedicándole a una sola cosa que en realidad como que fue súper liberador para mí porque siempre he sido una persona muy ansiosa y en ese momento ni siquiera sabía que yo tenía ansiedad, que yo era ansiosa, en simplemente pues estaba con estas preocupaciones obsesivas en la cabeza y cuando bordé esas preocupaciones, esa como sensación de agobio se fue por primera vez. Lo experimenté también cuando empecé a hacer yoga, parecido, que Ya. llegas con un estado de ánimo y sales con otro, y un estado Mm, mental también. mm, mm. Entonces me súper enganchó, me enamoró y justo íbamos al final de la carrera, tenemos que hacer una tesis una colección de 6 looks. Entonces tanto me gustó que me fui de lleno a la tesis. Fue una inspiración como de etnias alrededor del mundo y más bien como fue una reflexión de cómo es que estas culturas milenarias y todos estos pueblos originarios se relacionan con la vestimenta, ¿no? Muy distinto a como ahora nos podemos relacionar, que de repente es muy fugaz, es de Mm, temporadas. Estas culturas originarias tienen pues creaciones que llevan años y años y se van pasando en generaciones y hasta la silueta, ¿no? Es una silueta envolvente, mm. casi no tiene patrones, donde el cuerpo pasa a segundo término. Más bien tú eres el portador de una historia, el portador de un lienzo. Entonces, pues todos esos temas como que profundicé en mi tesis Ujú. y en realidad me puse a abordar yo y Julia, no, de Vero, es Vero Pineda. Vero Pineda y Elia, su hermana, me ayudaron a abordar mi tesis junto conmigo. Nos pusimos las tres porque teníamos un año para hacerla, 6 meses de planeación y te Ya. la tienen que aprobar y tienes que escribir la investigación y 6 meses para hacerla. Entonces, pues tuve ayuda, fue lo bueno, pero más allá de eso, también como que me involucré al 100% en lo que significa hacer una colección artesanal, trabajar con el textil de manera súper artesanal y bueno, el resultado que ahí vi fue algo muy impactante para mí, muy impresionante. Era algo que yo nunca me esperaba hacer. Me acuerdo que cuando empezaba con mis bocetos, yo los veía y decía, ay, parecen disfraces. No sé quién va a usar esto. Pero la ventaja fue que como era la tesis justo, pues nadie no se iba a vender, nadie iba en realidad yo Era lo una estaba viendo investigación. como, exacto, yo lo estaba viendo como un proyecto en donde tenía una curiosidad muy grande, que era el bordado, y pues fui a lleno. Y también una de las razones por las cuales bordé toda mi tesis, bueno, por lo mismo del tiempo, Ujú. combiné la técnica con serigrafía, que es una técnica que me encanta, fue de mis clases favoritas de la universidad, pero la verdad es que yo disfruto mucho más estar en el bordado. Y Ya. en ese momento combiné las técnicas y ahí fue cuando se abrió como pues me di cuenta que había ahí un lenguaje que quería explorar más Ujú. y pues ahí como que saliendo de la carrera, pues tenía esta idea de que tenía que trabajar, tenía que tener Ujú. experiencia y ahí me metí con una diseñadora que se llama Carmen Rión, es increíble, es talentosísima, le mando un saludo. Con ella aprendí muchísimas cosas porque yo llenaba huecos en varios lugares, de repente estaba en la máquina, de repente estaba diseñando, de repente estaba trabajando con el cliente, de repente en la tienda, de repente me iba por materiales. Entonces me empecé a involucrar en lo que realmente era tener una marca como tal, con Mm, maquila, con tienda, y otra vez me empecé mm. a sentir súper perdida. Dije, no, y no, esto no es lo que quiero, porque yo a la carrera me metí pensando que iba a hacer algo así, ¿no? Saliendo, porque Carmen Rión colabora con artesanas, trabaja con artesanas de Chiapas, y yo como que quería algo así. Carmen Rión, de hecho, era una de mis referencias. Y en realidad también pues lo de mi tesis sale de
de una como limitante que era la económica. Ujú. Yo no tenía para comprarme aquí todos estos telas carísimas y lo que hice fue hacer mis propias telas con telas baratas. Entonces, pues en Carmen Rión como que me empecé a involucrar también con el material de mejor calidad, con los procesos súper artesanales, porque desde el botón llevan bordados de repente, y me empecé a dar cuenta que las personas que sí había un mercado para ese tipo de prendas, porque Carmen hace mucha prenda de colección, prenda única, entonces como que habían factores que me atraían de su modelo de negocio, pero al final era una marca como tal, ¿no? Con tienda, Comercial, con en el fondo. maquila, Mm, exacto, comercial, y pues al final tienes que pues ver ofertas cuando de repente anda flojo, tienes que sacar la renta, tienes que mm, sacar mm, los sueldos y todo eso era lo que yo decía, ¿cómo le voy a hacer? mm, También, pues yo no tenía en ese momento los medios para ir a pueblos originarios y aprender de ellos, o sea, como que realmente pues necesitaba generar dinero también. Y fue de todo lo que no sabía, que también yo no quería irrespetuar a nadie, mm, que fue que empecé a crear como mi propio lenguaje, seguía teniendo mi tesis en la cabeza y cuando me doy cuenta que en Carmen ya tampoco me sentía a gusto, pues ahí entré como en una crisis bien fuerte profesional, de identidad. En ese momento pasé también estaba pasando por una pérdida medio inesperada, empecé a tener problemas físicos, mm, entonces pues básicamente el mundo y la vida me estaba exigiendo parar. mm. Como que Qué ya tenía importante. sí, como que ya tenía esta idea en Carmen de las cosas que me gustaban y las cosas que no. Entonces también creo Ujú, que eso fue muy importante y en mi carrera también me di cuenta de lo que quería hacer a través de lo que no me gustaba y a través de pues mm. crisis de que realmente no encontraba mi lugar, porque yo tenía el Fuiste viendo plan los de salir. límites en el fondo. Sí, sí, Mm, totalmente. Como conociendo mis límites y conociendo mm, qué es lo que yo me dije desde un principio y que eso me mantuvo, pero al final cuando realmente lo estaba haciendo, pues yo decía, es que no me gusta, no me gusta y es mucho, y en ese momento tampoco me sentía capaz para manejar tanta gente, pero tampoco mm, quería seguir ahí. Y uno de los privilegios más grandes que tuve es que en ese entonces yo vivía con mi mamá y yo somos muy buenas amigas, nos llevamos muy bien, entonces pues muchas veces por salud mental es ujú, mejor salirte de tu casa y las cosas surgen mm. mejor entre tus papás y tú. No era el caso, mi mamá tiene como un trauma de que nunca estudió lo que quiso, entonces desde niña y desde siempre me apoyó, entonces cuando renuncié, ella nunca me exigió nada, ella nunca me dijo, Ya. bueno, pero ¿qué vas a hacer? Porque pues luego por amor piensan que eso es algo bueno, ¿no? Como Mm. tratar de guiar a la persona, pero si algo hizo Sí, mi sí. mamá es dejarme toda la vida, casi toda mi vida, tomar mis propias decisiones. Y eso era, sí, y Mm. eso era de repente pues un poco agobiante porque pues la única que lo decidía y como que yo antes de La textil estaba en responsable. industrial. Exacto, la responsable, no era como, ay, mi mamá me está diciendo y bueno, y que ahorita hoy obviamente se lo agradezco muchísimo, pero pues eso era lo que también me hacía sentir tan perdida, que yo era realmente la que tenía que decidir qué quería hacer con mi Mm, vida. mm, Entonces, pues eso me dio un espacio muy lindo y muy valioso para crear, porque pues yo entiendo, emprender de repente suena muy romántico, pero pues si tienes una renta, si tienes hijos, no digo que por sea supuesto. imposible, tiene que ser Mm, en otro ritmo. Pero mm, yo no, yo en realidad no tenía nada que hacer más que sentarme a bordar y pues yo estaba como en esta crisis y lo que hago es renunciar y comprar 24 kilos de hilo, así rollos mm. gigantes de hilo para bordar. Tenía, tenía las obras de mi tesis, como sobras de lienzos y en ese momento también a la par me encontré con un libro súper lindo que siempre trato de compartir, que se llama Slow Stitch. Y es un libro que habla como de la importancia de desacelerar los procesos, del Mm, autoconocimiento a través del textil, como son mm, técnicas tan lentas, te da justo espacio para cambiar de opinión, mm, para escucharte. Son técnicas en general, las textiles que puedes hacer sola, que puedes hacer mm, con gente. Entonces mm, también eso me pasó. Yo en ese momento no sentía que yo podía estar con gente. En general soy muy introvertida, pero mm. en ese momento por primera vez me estaba sola, ¿no? Sola abordando con mis pensamientos y ahí otra crisis, porque de repente me di cuenta que no sabía estar sola, me empecé a dar cuenta como de los pensamientos que llegaban a mi cabeza cuando Mm, estaba sola,
Entonces empecé con la ansiedad de, ay, no, ¿qué hice? ¿Qué voy a hacer? Me estoy aislando del mundo. Y bueno, Mm, ya había platicado, pero pues en ese entonces me metí a terapia también. mm. Y algo que me dijo mi terapeuta, que siempre como que lo recuerdo, es de que cambiara el discurso. Me dijo, en vez de pensar que te estás evadiendo, piensa que es un momento para ti y tal vez es algo que nunca habías tenido y como que Para aprender a estar contigo. exacto. Y pues me di cuenta que habitarme no era algo tan fácil para mí y todo esto se fue apaciguando. Esto ha sido un proceso de mucho tiempo en realidad, pero los primeros 6 meses sí fueron como cruciales para mí porque lo único que hice fue sentarme a bordar, sin un Mm, plan. También saliendo de la carrera me empecé a encontrar con muchísimos documentales del fast fashion, de la industria de la textil en mm, general. Y yo estaba así como, no, que estudié, yo ya no quiero hacer basura, yo ya no quiero hacer ropa. Estaba como súper peleada con la decisión que había tomado porque de repente me cuestionaba y yo decía, es que, a ver, ¿por qué me metí a esa carrera? O sea, era porque mm, vi a alguien que hacía algo que me gustaba o porque realmente es un amor que yo tengo por la técnica y una curiosidad. Y bueno, también mucho de mi curiosidad por el textil viene de mi abuela. ujú. Ella es Ofelia. Ofelia y Antelmo son mis abuelos. Es algo que de repente se me va. Indeleble. Sí, luego la gente piensa que me llamo Ofelia, pero no, es mi abuelita. Y a ella le encanta la artesanía, le encanta el textil, tengo muchísimos huipiles que me heredó ella. Mm, Entonces también como que empecé a cambiar el discurso pues de la ropa y acercarme más a mi tesis, acercarme más todo lo que había como reflexionado ahí de que son realmente piezas de arte, pero en otro mm, formato, en un mm. formato que son portables. Eh, Te escucho y como todo lo que nos has contado hasta ahora y es muy interesante porque me imagino que quienes nos están viendo hoy día pueden también resonar con tus reflexiones porque, y te agradezco mucho la generosidad como de poder compartir tus experiencias y tus aprendizajes porque en el fondo lo que nos vas contando, más allá como de la evolución de tu carrera, en el fondo, está muy entramado con tu proceso íntimo, con tus reflexiones personales, con cómo tu vida, las etapas por las que fuiste atravesando también, fueron ayudando como a encontrarte en el fondo, como a poder desarrollar una voz propia, una mirada, darle espacio en el fondo también a ese posicionamiento tuyo. Y también creo que es importante porque muchas personas, ha aparecido también en otras conversaciones como, eh, ¿cómo lo digo? De tu conversación en el fondo, las dificultades o las, ¿cómo decirlo? Como los nudos que fueron apareciendo, fueron una posibilidad para ti de poder, primero, estar presente y también de poder ir reflexionando respecto de qué es lo que yo quiero, y poder conectarte muy íntimamente como con ese deseo o esa intención tuya para poder ir encontrando un caminar en el fondo. Eh, y cómo eso se va vinculando, por ejemplo, a tu historia familiar. Lo encuentro demasiado potente. Y aprovecho así la pausa para poder invitar a las personas que están conectadas que puedan compartir sus impresiones, sus comentarios, si quieren hacerle alguna pregunta a Gabriela, aprovechen la oportunidad, vamos a ir recogiendo las consultas también para poder ir respondiendo a los comentarios que nos haga. Ya, nos contabas en el fondo que además te encuentras con una herencia textil familiar. ¿Qué sí, universo te abre eso en ese minuto? pues enseguida como que cuando empiezo a bordar, yo me doy cuenta, empiezo a observar también, porque yo no tenía como ningún referente de alguien que estuviera bordando y viviendo de eso. O sea, en realidad, todavía creo que el bordado es una actividad muy relacionada a lo doméstico, a la mujer, y por lo mismo como que todavía no se reconoce. Ya está habiendo una revolución, como lo diría Trini Guzmán. Está habiendo una revolución del bordado, yo creo. Pero todavía hay camino, ¿no? Todavía hay camino porque sigue siendo como una técnica que no está 100% valorada. Es una técnica que requiere mucho cuerpo, mucha paciencia, y empecé y como todo, ¿no? Te das cuenta de algo y lo empiezas a ver en todos lados. Empecé
Empecé con mi cuenta, le puse el nombre de mis abuelos por inseguridad, literal, porque yo decía, Ujú. no, yo no quiero que nadie sepa que soy yo. Y eso como que me dio una libertad también y un confort de todo el tiempo estar viendo sus nombres y un confort, porque mi abuela fue una mujer súper fuera de su época. Desde los 16 años empezó a hacer cargo de su familia y en realidad no ha parado. O sea, hasta la fecha tiene 96 años y ya no es muy lúcida, pero cuando está lúcida te pregunta de tu negocio y te pregunta, o sea, como que siempre está al pendiente de qué pasa con tu negocio, qué pasa con tus finanzas. Entonces, de hecho, mi abuelo le tuvo que poner un ultimátum. Se casó como a los 27 años. Ellos duraron muchísimos años de novios, como 11, se conocieron niños y como a los 26, 27 mi abuelo le dijo, ya, si no te casas conmigo, esto ya acabó. Y yo pienso Aquí que mi llegamos. abuela, sí, y yo pienso que mi abuela no se quería casar realmente porque sabía que iba a perder su independencia, sabía que se iba a tener que meter a la casa, sabía que iba a tener que tener hijos y trabajar con los hijos. Entonces ella tuvo seis niñas y un niño. Entonces, en realidad, y todos se divorciaron. Entonces, en realidad, yo crecí en un matriarcado, crecí con la figura fuerte que era mi abuela. Eh, a la fecha, mis primos y yo cambiamos. Bueno, ya ahorita te digo que está muy viejita, pero ya antes, sus 90 para atrás, cambiabas de decisión o pasaba algo en tu vida y realmente la que te preocupaba era la abuela. Era como, ay, mi abuela, ¿qué va a decir? Y más allá del abuelo, la mamá, la papá, o sea, justo como mi abuela fue muy dura y muy rígida y muy fuerte, mi mamá por eso también es tan libre y me deja hacer todo lo que yo quiera, porque también mi abuela le impuso mucho a mi mamá cosas. Entonces, pues bueno, tuvieron esta familia enorme, tuvieron un negocio y yo de repente cuando empiezo a bordar, empiezo a ver casa de mi abuela y está llena de bordados de ella, llena, llena, llena. Y bueno, yo decía, ¿en qué momento bordaba? O sea, ¿en qué momento bordaba? Tenía el negocio, tenía 7 hijos, Sí. mi abuelo, que en esa época era como un hijo más, le tienes que hacer comer, le tienes que limpiar, le tienes que lavar. Y yo decía, bueno, ¿en qué momento bordaba? ¿Por qué nunca la vi? Y después reflexionando me di cuenta que nunca la vi bordar porque era algo que ella hacía sola, seguramente. Era algo que ella hacía cuando se subía a lavar, cuando estaba en su soledad, cuando ya tenía como tiempos de calma y obviamente no eran los tiempos donde yo estaba ahí, donde todos mis primos estaban ahí. Entonces también como que me empecé a dar cuenta de como todo lo que habrá pasado por la cabeza de mi abuela en ese entonces, ¿no? Como en cada pieza, en cada Espacio propio. bordado. Exacto, porque pues, realmente tuvo una vida muy bonita y ella siempre lo dice, pero pues sí fue mucha friega por muchos, muchos años. Era algo que ella siempre quiso hacer y todo el dinero que hizo lo reinvertía en la familia, compraba, no sé, teníamos una casa como de campo donde íbamos toda la familia, o sea, era de ellos, pero tenía cuarto cada hijo, o sea, como que ella siempre estaba buscando en unir a la familia. Entonces, pues como esa estructura quería yo también como rescatar en mi proyecto y por eso le pongo Fele Antelmo también, porque era como una familia en la que la figura fuerte era la mujer y era el crear, como lo digo, la ropa, por ejemplo, me ayudan a crearla también otras mujeres, Ujú. Julia Ibero, y la costura me ayuda Tere, entonces yo decía, bueno, si voy a hacer ropa, voy a hacer poca, porque sabía que era como más el lado comercial, porque yo quería ser Ujú. artista textil y nada más hacer lienzos y vivir de ahí, pero en ese momento yo tenía estas limitantes de hoy no conozco a nadie, no sé ni por dónde empezar, yo no estudié arte, y entonces dije, bueno, pues, y en Instagram yo empezaba a compartir como mucho de mi tesis antes de empezar a sacar cosas nuevas. Entonces me seguían preguntando por la ropa y dije, bueno, ok, voy a abrir espacio a la ropa, pero la voy a hacer únicamente piezas que yo sé que no van a terminar en la basura, piezas que sé que se van a heredar, bueno, espero que no terminen en la basura, como pues justo estas piezas como especiales que te acompañan a través de la vida. Empecé a entender el valor de hacer piezas resistentes, piezas reversibles, piezas unitarias. Entonces, pues dije, bueno, mi familia así creció, de esta forma se hizo, es muy como que siempre fue todo para la familia. Y yo dije, bueno, Antelmo va a ser como esta energía masculina que me permite como indagar más en mi técnica, en como, sí, perfeccionar mi técnica, explorar nuevas posibilidades.
y Ofelia va a ser más el sentido de comunidad, pues esto de las prendas que ella me hereda, como hacer prendas y como que juntos todos sean una serie de piezas que al final son una familia. La integralidad. Eh, Hermoso. sí, exacto. Oye, déjame compartirte algunos comentarios. Eh, bueno, preguntaron por ahí también que pidieron que repitieras el nombre del libro, aquí ya lo compartieron en los comentarios, Slow Stitch. Los Va a Stitch de estar, Claire. compartirlo Ajá. a todas las Sí, personas también que van a estar durante la semana. Vamos a compartir tus referentes también y algunas citas de nuestra conversación para que la gente sepa que va a estar eso disponible. sí, sí, Post sí. Party también desde México dice los hilos, el refugio de muchas. Piensa lo mismo, dice Asisumima. Eh, Recién nos decía Bordado Cascabel, decía no está nada valorado, son muchas horas y mucho esfuerzo. Solo dejar saludos a la tremenda invitada, inspiradora, dice Mayra Alfonsine. Hoy hay mucha gente conectada en este minuto, perdón si no alcanzo a leerlos todos. ¿Cuál fue tu mejor bordado? ¿En qué te inspiraste y por qué? Pregunta Gianni Boneto. Ay, mi mejor bordado. Esa es una pregunta muy difícil. Es como si te preguntan, ¿qué hijo prefieres? Pues no sé, es que cada bordado, la verdad que me ha acompañado en momentos muy específicos de mi vida. Yo relaciono mucho mi práctica con mi estado de ánimo. Entonces, pues eso de repente es bueno, pero de repente es malo, ¿no? De repente, pues estoy pasando por momentos difíciles que me hacen más resistente sentarme a crear de repente. Pero también he pasado momentos súper, súper difíciles, duelos en un textil. Ya lo he platicado por acá, pero hay uno específicamente que se llama duelo, por ejemplo, y fue el momento que todo crashó cuando empecé a emprender, que renuncié y todo, y me pasaron varias cosas y estuve literalmente, fue a la par el terremoto de aquí de México, y estuve literalmente un mes, porque tenía que guardar reposo además, estuve un mes entero en mi cama bordando ese lienzo. Ese lienzo ahorita lo tiene mi prima en La Paz. Hicimos un intercambio, ella me dio toda mi vajilla de mi casa, ella hace cerámica, y yo le mandé ese lienzo. Y pues es muy lindo saber que lo tiene ella, pero justamente como depende mucho como qué sensación recuerdo, porque hay también sensaciones muy lindas y muy intensas. Tengo un lienzo que me tardé como 5 meses en hacerlo, que es un paisaje, que ese también, pues al final me acompañó en muchísimos momentos. Ahí también estaba pasando por un momento bastante caótico y en realidad es como mi refugio, un poco mi evasión también, el bordado me permite evadirme. Yo soy una persona introvertida, entonces también es como mi licencia para estar sola y no hablar con nadie, pero es una práctica que también puedes hacer platicando con personas. Entonces, pues sí depende. De repente también la ropa, hay ropa que sale, que como es otro formato y te lo pones, tiene otra energía también. Entonces, pues más bien hay varias que Me podría, imagino. que Además podría que mencionar. qué potente, pensándolo como en el marco de esta conversación y la propuesta que hacías como del bordado como una práctica de cuidado en el fondo, como con elementos terapéuticos, porque eh, es interesante escucharte, Gabriela, porque más allá de que es un acto de creación, obviamente, el cómo te has ido permitiendo también estar presente, darte el tiempo. Eso fue algo que conversamos la otra vez como respecto de los tiempos que requiere, por así decirlo, bordar una pieza como las tuyas. Ujú, ujú. Hablas de 5 meses elaborando un trabajo, eh, y es interesante porque siento, y aquí es mi interpretación o como a mí me llega, en el fondo, como que te haces un tránsito, por así decirlo, como desde el proceso más íntimo, más personal, también a un posicionamiento más político, en el fondo, como una forma es bonito escucharte y ver tu forma de ver el mundo, en el fondo, al respecto, porque eh, es una forma de resistir, digo yo, como al mundo de lo rápido, justamente como esta crítica que haces a la moda en el fondo del consumo rápido, del tener que estar cambiando permanentemente tus prendas, qué sé yo, porque en el fondo decidir construir tu trabajo a un ritmo
que no es como el del capitalismo en el fondo, es un acto político también. Sí. Eh, y de cómo eso en el fondo impregna todos los ámbitos de tu vida, desde cómo miras en el fondo como qué hago con mi tiempo, con mi energía, cómo me cuido. Me parece muy potente también como, sí, como el uso del tiempo, o la apropiación del tiempo, pienso como de, ok, hoy día quiero profundizar, quiero estar presente, quiero pasarme esta emoción por el cuerpo, dejar que salga, que se exprese, y también a ratos solo evadirme, como Ujú. concentrarme en esto, eh, porque creo que efectivamente habla mucho de cómo has ido construyendo Ofelia y Antelmo en la medida que vas profundizando como en tu propio conocimiento en el fondo. Sí, y en realidad como que la palabra lento y la velocidad me ayudó mucho ese libro, justo porque empieza hablando del slow movement, que el slow Ujú, movement es en realidad como un movimiento que va en contra justo de todo lo rápido, todo lo masivo, toda esta idea de que entre más es mejor. Nace en Italia, de hecho, con la llegada prácticamente de McDonald's y de todas ujú, estas industrias que no estaban siendo respetuosos con la comida, con el suelo, con los productos, y que se estaba perdiendo este ritual de cocinar para alguien que quieres, el reunirte para comer con alguien que quieres, el platicar, la sobremesa. Y de ahí ya se abren todas las vertientes de ropa, ciudades, en realidad mm, todo, ¿no? Como que sí claro, estamos en un mundo súper veloz y era algo que también empecé como a darme cuenta cuando empecé a trabajar a lleno en esto, ¿no? Como la mm, palabra lento y como la connotación negativa que se le da mm. a la palabra Menos lento, productivo. ¿no? Mm, Exacto, mm, va en contra de la producción, va en contra del capitalismo totalmente, mm, al igual que el descanso, por ejemplo, el descanso de repente se da un significado como si fueras flojo, mm. pero en realidad pues yo creo que no puedes crear sin tener ese descanso, ese ocio. Entonces me empecé a como familiarizar con todas esas cosas y empecé como a darme cuenta que yo necesitaba mi forma de ser, así es, yo soy lenta, a mí no me gusta que me presionen y empecé a darme cuenta que realmente podía como diseñar mi vida a como yo quería. Entonces decidí desde un principio como que algo muy importante de mi proyecto yo creo que fue como que senté el por qué primero, el por qué quería hacer eso. ¿Y por qué? Porque quería tener una vida lenta, quería tener una vida que fuera al ritmo de lo que solo mis manos podrían producir. Mm, Yo en mm, ese momento no me quería meter a maquilas, sigo sin querer hacer series mm, grandes, porque en realidad es cuando yo ya no lo disfruto y cuando mm, tengo como esta carga de tienes que hacer dinero y tiene que salir rápido. Cuando empecé, tengo un amigo que es súper biznero, Diego, lo saludo, nunca ve Instagram, pero Diego llegaba y me decía como, a ver, ¿qué vas a hacer? ¿Cuál es tu plan? ¿Cómo vas a vender? ¿En dónde te vas a poner? Y como que me hacía puras preguntas que yo sé que lo hacía desde su más profundo cariño por mí y porque realmente cree en mi proyecto. Él es una de las personas que más me ha apoyado. Al mm. principio me prestó dinero y era como, Diego, no me digas, o sea, no sé. Y también como que yo decía, como mis piezas justamente van a enaltecer el tiempo que realmente el bordado toma, porque luego aquí en México pasa que ya estás muy acostumbrado a verlo, por ejemplo, en textiles tradicionales, que tenemos la pésima cultura, la pésima costumbre y cultura de no querer pagar lo que valen, entonces los mismos artesanos bajan sus precios, Mm. entonces como que yo decía, bueno, voy a hacer algo que sea tan irresistible que realmente se valora el tiempo por ejemplo, en proyectos que me llegaban y que me querían apresurar y querían un deadline, era como, no, o sea, entonces yo no soy la persona que necesitas y muchos como que sí se adaptaban a mí, a mis tiempos y empecé a darme cuenta que podía yo decidir el ritmo de mi vida, el ritmo de mis producciones, que bueno, eso también es un privilegio, o sea, Qué yo te digo, vivía en potente. ese Mm, momento, vivía con mi mamá, no tenía que pagar renta. Ahorita mm, vivo en un departamento, pero es de familia. Entonces, por supuesto, la renta que yo pago no es la que pagaría mm, alguien que viva en este lugar, en la Ciudad de México. Todo eso es un privilegio, lo mm, reconozco mm, mm, y trato como de agradecerlo también y tratar de hacer algo bueno con ello.
pero yo me podía dar ese lujo, ¿no? De decir como, no, o sea, no me voy a apresurar, quiero hacer este lienzo que pues me va a tomar un mes y hay lienzos que hice en ese momento que ni siquiera he vendido. Tengo muchas prendas que las he hecho y no las he vendido, me las llevo a donde voy y yo como que pienso, eventualmente va a encontrar a su dueña, a su dueño, a su dueña. O sea, eventualmente alguien la va a encontrar y va a decir, es mía, puedo hacerlo. Qué hermoso. Y pues como que justo como dije, esto va a ser una protesta en contra, y me lo dije muy claro, como esto es una protesta en contra de la velocidad en la que estamos, porque cuando empiezo a estar sola y cuando me empiezo a dar cuenta de todo lo que pasa por mi cabeza y cuando empiezo a sanar y cuando empiezo como a descubrirme y a conocerme, dije como, wow, esto es algo que no toda la gente hace justo porque está en ese tren de todos los días estar con gente y resolver problemas y cambiar de trabajos y de la universidad te pasas al trabajo y ahí tienes hijos y como que no, no tenemos una educación emocional al respecto y tener el tiempo sola para poder, como Virginia Woolf, ¿no? El cuarto sola, pues es un El súper cuarto propio. privilegio que nadie tiene, o sea, que muchas mujeres aquí en México al menos no lo tienen. Y pues trato de ser también muy consciente de eso, ¿no? Mm, mm. ¿Te puedo compartir algunos comentarios que nos han ido Claro. llegando? Juana Leonor dice, demasiado inspiradora, gracias por ser tan generosa. Jennifer Arce dice, qué sincronía, ayer comencé su curso de bordado en doméstica, es súper inspiradora. Ay, que lo Irina disfrutes. Sánchez dice, saludos de Brasil, gracias por todo lo que hablas, muy personal e inspirador. ¿Dónde más? Recién aquí. Eh, bueno, aquí etiquetan al Club de Bordado de Brasil como mira qué interesante, dicen. Mm. Eh, Caracola, soy mexicana y cuando conocí el trabajo de Gabriela mi cabeza explotó. Yo creo que es algo que nos pasa a todos cuando conocemos el trabajo. Admiro tremendamente su trabajo y ahora que conozco esta parte más íntima de ella, la admiro aún más. Muchos saludos, muchos corazones. Nena Melena dice, me estoy iniciando en el mundo del bordado y en el slow. Arte sostenible, conocí a Gabriela por un curso de doméstica el año 2020 y fue un antes y un después en mi vida. Mira los impactos distintos, como uno se va encontrando. Gracias por llenar mi tiempo libre, muy tu inspiradora. Generosidad llenita de amor, mucha admiración. Te dejan Ay, muchas gracias a todos. las personas que nos están mirando en este minuto. Ya, es interesante además como, pienso así como cuando se hacen estas nubes de palabras, como de conceptos para sintetizar una idea, como lo lento, la protesta, el cuidado, el sanar. Es muy interesante cómo todo eso aparece en tu obra, que además tienes esta, no sé cómo decir, esta versatilidad de, en el fondo, si bien creas prendas de vestir, son obras de arte simultáneamente. Tienen tu propio sello, tu mirada, el tiempo que desarrolla cada obra. Me parece muy, muy profunda en el fondo tu propuesta. Y cómo hoy día podemos como conocer no solo como el objeto prenda, por así decirlo, o los lienzos, sino que además como lo que está detrás, lo que ha llevado a desarrollar nos permite comprender hoy día, darle contexto a las fotos maravillosas que hemos conocido de tu trabajo, eh, a quienes te acompañan, por ejemplo, o aprenden contigo en los cursos en línea también, quienes han tenido la posibilidad de aprender contigo, poder contar probablemente hoy día con esta mirada, es interesante, porque en el fondo también, como decía, haces esta vuelta como entre lo político, lo colectivo, lo íntimo. Pienso en esta afirmación feminista de que todo lo personal es político. Se me hace muy patente hoy día en tu presentación y te comparto además un último comentario que nos llegó, dice, como portadora orgullosa de una prenda de Gabriela, puedo contar que no solo es maravillosamente hermosa, sino educativa. Las personas que la ven por primera vez reflexionan sobre el tiempo y hasta ahí llegó
Esto dice Acurruca Tejido. Ay, sí, Saludamos Morelia, Morelia, hola. con mucho La conocí cariño. en Chile, justo. Ella es una tejedora hermosa, hermosísima. Sí, me compré una prenda. Qué hermoso lo que me dice, porque justamente es como la intención también. Mira, y aquí Como, dice, continúa su comentario, dice, y sí, dedicación que implica hacerla. Es como si las puntadas mostraran tangiblemente lo que implica crearla. Llama mucho la atención, las personas lo entienden intuitivamente y lo admiran. Qué hermoso. qué hermosa, qué hermosa. Le mando muchos besos. Sí, Dice justo. Gloria Villamil, dice, gracias Gabriela por compartir, he tenido experiencias similares con los textiles, eres una inspiración. Llavero Aguja dice, maravilloso tu trabajo. Sacha Crea dice, gracias Gaby, es un referente su quehacer. Durante la pandemia hice su taller de bordado doméstica y fue mi salvación, gratitud infinita. Ahí nos van llegando más comentarios de a poquito respecto a todas las personas que se han aproximado a tu trabajo, a conocerte también. Qué bonito ir viendo en el fondo cómo ha llegado tu obra, en el fondo, a muchas personas. Aquí nos dice Tatiana Cano, gracias Gabriela, te conocí en pandemia, eres mi inspiración en la crisis de la mitad de mi vida. Dios te bendiga, te dicen. Mm, qué lindo. Sí, luego es muy surreal eso. Es que la verdad es que la pandemia sí y doméstica como que abrió un puente súper, súper amplio de, pues de todo. Y justamente porque en la pandemia cuando empezó yo abrí mi curso, lo abrí Mm, como 2 meses gratis y ahí lo hizo mucha gente. Y algo que hago en el curso también, como la intención de ese curso, se va de hacer prendas desde cero. Y mm, justamente como lo que yo buscaba era que las personas se relacionaban con el proceso que es hacer una prenda y con el proceso que es hacer una prenda bordada desde cero, manual. Y muchas personas sí me han dicho como, no, ahora voy a los mercados artesanales y veo en cuánto venden las blusas luego las artesanas y no puedo creerlo. O sea, como que ya tienen esta noción de lo que es cortar la tela, unirla, bordarla, que el dobladillo, que en realidad es muchísimo trabajo. Incluso nada más, incluso si no está bordada. Coser mm. una prenda y patronarla y que quede bien es un trabajal. Entonces, justo lo que decía Morelia, que era que la gente se como que valora el tiempo, tal vez porque lo Claro. ve con una iconografía un poco diferente a lo que está acostumbrado y por eso, y es lo que busco con mis piezas, las prendas y los lienzos, como que lo primero que la gente piensa es como, wow, ¿cuánto tiempo te tardaste? Entonces de repente como que les parece muy imposible entender cómo una persona pasa tanto tiempo haciendo una cosa, ¿no? Y como que no se creen capaces y cuando lo hacen y ven el resultado, es algo súper, Mm, obviamente, súper lindo para unas ver que hiciste algo con las manos y algo bello y tuviste la paciencia, porque de mm, repente obviamente mm, yo me harto y digo, ay, ya lo quiero acabar, pero dejo espacio y paso otro mm, día. Y también lo que busco con las texturas, por ejemplo, que hago es que haya un movimiento visual que invite a detenerte, a salirte de tu cabeza y el cerebro por naturaleza trata de encontrar el orden en lo que pasa, lo que estás mm, viendo. Entonces, pues mm, de repente estás mm, así tratando de entender el orden y pues es como invitar también a un trance meditativo para que pues nada mm, más como para mm. ejercitar el músculo de la contemplación que de repente pues se Siento nos que olvida. son tantas las capas para mirar Ujú. en tu, porque además pensaba en lo que conversábamos el otro día en la preparación de esta conversación, como eh, del textil como texto, como registro del tiempo, de los procesos, Sí, de todo lo que hay que decir en el fondo. Entonces, me parece muy interesante en el fondo. Te comparto, Laila Vázquez dice, Gaby querida, muchas felicidades, es una gran Laila. inspiración. Asisumina dice, estoy conmovida, es mucho más que bordar, gracias. Hernán Creación dice, gracias por humanizar el bordado, estoy en ese proceso de independencia, me has dado un bálsamo por el alma y creer que sí se Mm, puede, qué lindo. qué lindo. ¿Quién Muchas más? Bueno, gracias. ahí estoy tratando de saludar a toda la gente que está conectada en este minuto, que son muchos. Eh, Porque efectivamente yo creo que muchas de las personas que nos están acompañando hoy día están resonando también como con esta experiencia. Creo que es muy efectivamente inspirador escuchar en el fondo eh,
tanta honestidad y tanta generosidad como en el tránsito, por así decirlo. No es solo bordar y ser exitosa, conocida, sino que además como poder poner en el fondo tu intimidad en este espacio también, de poder permitirnos conocer lo que has aprendido, que no ha sido solo como un camino de rosas, vamos a decir, sino que también tiene que ver con esa, permitirse habitar, como dices tú, también los momentos no tan fáciles. Sí. Eh, Retomo el bordado, ahora ya, gracias por inspirar, dice Loreto. Símbolo, dice así su mina. Geraldine Castillejo dice, te conocí en Perú y me trasladé a México para conocer más de lo que enseñes. Oh, wow. Gracias por la libertad en el bordado, nos implantaste, que nos implantaste, dice Marisol Hernández. Uy, mucha gente mandándote mucho amor. Ay, muchas gracias. Yo les mando amor de vuelta. Bueno, aprovecho ya nos quedan casi 15 minutos. Si hay alguien que quiera hacer consultas, que quieran seguir compartiendo sus comentarios, pueden aprovechar este ratito que nos queda de conversación. Eh, Estábamos hablando del tiempo, del registro, de la posibilidad de ir lento también, de cómo en el fondo la práctica te ha permitido ir a como construir, o tú te has permitido en el fondo como ir construyendo, yo digo como un universo propio en el fondo, una forma de hacer. ¿Cómo te ves en este momento de aquí para adelante? Sobre todo que cambió el mundo entre medio. Bueno, pues bordando. Es que esas preguntas como que de repente me causan, no sé, mi hermano, por ejemplo, antes, ahorita ya no, post pandemia ya no, pero antes era como súper emprendedor, ¿no? Entonces siempre también me preguntaba como, ¿cómo te ves en 5 años? Es que tienes que decir tus metas para que las veas y las Mm, escribas. Y yo pienso que no tiene mucho caso. O sea, sí me veo bordando, me veo creando, pero también como que no quiero enfrascarme en algo porque ya vimos que el mundo cambia de un día a mm, otro. mm, Entonces yo creo que mm, también la capacidad de adaptar lo que haces y cómo lo haces a las posibilidades de lo que pasa es una mm, gran herramienta. mm. Me veo creando, pero también puede que, pues no sé, no quiero pensar que voy a ser bordadora toda mi vida porque ahí luego también puede ser peligroso. ¿Qué tal que le pasan algo en mis manos y ya no puedo bordar Mm, y ahí se acaba mm, mi mm, vida? Entonces, en realidad, pues me veo creando, me interesa mucho la pintura, me interesa mucho la cerámica, como otras técnicas donde pueden incluir el hilo también, Otros lenguajes. otros lenguajes, sí, y me veo mucho dando talleres, me encanta dar talleres, pues presenciales, si se puede. Ujú, ujú, Bueno, algo que ha dado la presencial, la virtualidad es justo como la ventana a muchísimas personas que no viven aquí en México y que tal vez pues de repente es un poco difícil que ujú, yo vaya a ellas también. Entonces, pues compartiendo lo que voy ujú. aprendiendo y seguir creando, así me veo. Qué, qué terapéutica tu conversación, Gaby, porque además implica en la trampa de esa pregunta, en el fondo me resuena, en el fondo, como tu llamado a estar presente y ser flexible, que es como Exacto. creo que una de las cosas más, como de los aprendizajes más liberadores también, como pensando en la ansiedad a propósito, como de Esto estar ahí viene a en el... partir de mi ansiedad, por supuesto, porque entre más piense, más ansiedad me da y yo luego tiendo a pensar en todo lo que puede salir mal. Entonces, cuando como que me atrapo pensando en qué voy a hacer en un año, en dos, digo, ya, no pasa nada, ahorita estás bien y la verdad que eres muy afortunada. Entonces también como que trato, de repente se me va, pero trato de hacer como mucho el hábito del agradecimiento también en Mm, alto. mm, Em, y eso, pues siempre que lo hago, como que, y agradezco las cosas más básicas, ¿eh? Como mi tacto, mi casa, mm, mi mamá, como mm, cositas mm. súper, súper básicas que pues Lo son las más cotidiano. importantes, lo cotidiano, al final el cotidiano es el más importante y si tu cotidiano está lleno de cosas lindas, yo creo que ahí es Mm. y ya pues no necesitas nada Mira, más.
que dice arte sostenible. Gracias a la influencia del bordado de Gabriela existe hoy el proyecto Entre Puntada y Puntada como herramienta de transformación social y empoderamiento. Qué hermoso. Lunita Lunota dice, ¿cuándo harás un curso presencial? ¿En Yo dónde? no, no sé, no dice, quizás ella es mexicana, Voy a dar, Lunita. voy a dar presenciales en Francia el próximo, Miren, este ya. mes. Por si alguien anda en París o en Burdeos, por ahí voy a andar. Mira, Es todo Arte lo que tengo. Sostenible nos cuenta que son 42 mujeres unidas por las puntadas y se lo deben a Gaby y su hermoso arte. Wow. Mira, qué Sí, ya interesante. conozco ese proyecto Ya. de El Esther. crucero verde Ujú. dice, Saludos, Esther. simplemente gracias. Ay, se me perdió. Inspirador escuchar a ambas. Saludos desde Argentina. Agradecer la generosidad con que comparten su sentir y sus conocimientos. Nos dicen también. Hay mucha gente. Perdón. Gaby, un taller presencial en Ciudad de México, dice Sí, va Laila a haber, Vázquez. sí, va a haber uno diferente. Laila siempre está, porque Laila ya hizo mi curso y siempre que saco uno nuevo es como, es el que hice y a veces sí, casi siempre es que es el básico. Pero Ya. vamos a hacer un curso en Ciudad de México en colaboración con las chicas de Central Textil. Va a ser de Ya. añil, shibori y bordado. Entonces, Hermoso. Ahí para que responden a tu estén atentas. consulta, Lunita. Lunita es de México, nos dice. Dani Suati dice, aquí te espero. Así que saludos desde Oaxaca, dice Clau Mendo. Te esperamos en Suiza, en Zúrich, dice Supermanos. Hay Órale, si más me gente de invitan. Ciudad de México. Besos desde Argentina, hice el curso, dice Mabel Cariolo. Aquí en España te esperamos, dice Arte Sostenible. Taller presencial en Estados Unidos, preguntan. Uy, primero tengo que arreglar mi visa, pero me encantaría también. Hay cosas para gestionar entonces. Exacto, hay Y cosas para gestionar, pero el que viene es el de Francia y también el del DF, pero el del DF todavía no está organizado bien para que estén pendientes. Van a haber ahí dos, también va a ya, haber una colaboración con mi amigo Gabo de Yucatán, que él es tintorero. También vamos a hacer algo acá en el DF. ya, Ya he mira, tenido al dice, DF un poco olvidado, pero ya ahí vienen, ahí vienen. ya, yo creo que primero es interesante y útil para las personas que están interesadas que puedan mantenerse sintonizadas con la cuenta de Gabriela para que puedan estar al día de la difusión, la ubicación de los talleres. Sara Maur dice, ay, hola babies, hola. Caro Varus dice, otro curso virtual sería bueno para las que no vivimos en Estoy México. dando uno este fin. Estoy dando justo uno este fin, pero pronto armo otro. Ya, ahí va a estar interesante que puedan seguirte en el fondo para poder estar al día, para poder llevar el Sí. pulso de tu trabajo, de conocer en qué sigues de aquí para adelante. Eh, Así que nada, estamos como, creo que ya estamos más o menos para ir cerrando, nos quedan 5 minutos. ¿Algo que quisieras agregar a esta Eh, conversación? No, pues yo estoy muy agradecida por el espacio. Yo recién, bueno, hace ya como 6 meses un rato ya que conocí la escuela libre, no la había conocido. También sé que tomaron mucha fuerza a partir de la pandemia, ¿no? Porque era como algo nuevo. Me encantan las conversaciones que abren, como que siempre me gusta mucho escuchar otras bordadoras. Y creo que eso es algo súper valioso, como abrir estas conversaciones que son tan lindas y tan personales y tan profundas. Entonces yo muy agradecida por este espacio. Mm. Y bueno, no sé qué más agregar. Muchas gracias a ti. Este año, este ciclo en particular, hemos tenido mucho de bordado. Yo creo que Sí, eh, es un lenguaje que se ha ido sí, haciendo yo más primero visible, pensé que era nada más de bordado, ¿no? como que sí. La escuela textil partió como una mezcla, en verdad, entre gente que tejíamos, hilaban, eh, gente que hila, gente que borda, gente que hace cestería, ¿no? Muy distinto, gente que hace telar. Sí, sí. eh, Como espacio siempre, cuando, bueno, previo a la pandemia, partimos justamente de forma presencial inicialmente como un espacio de autoformación y la pandemia que nos trajo muchos desafíos también nos dio la posibilidad de abrir las conversaciones, de conocer a muchas más personas, de Sí. poder conectarnos con gente que están fuera de nuestro territorio. Así que ha sido muy, ¿cómo decirlo?, amplificador en el fondo poder encontrarnos y conocer en el fondo como a muchas textileras como de los distintos formatos,
pero creo que particularmente el bordado ha resonado mucho en este tiempo. Sí, ha habido una revolución post pandemia. La cantidad de Sí, gente que nació bordadora después de la pandemia es muy impresionante. sí, Es sí. como, se divide en tres la gente que yo doy clases, la que ya sabe y le enseñó la abuelita, la tía, la mamá, la que no sabe nada y tiene curiosidad, y la que aprendió en la pandemia. O sea, Mm, esos son muy cañón. Y eso es algo lindísimo. Yo creo que pues es algo bueno que trajo tanto caos. sí, 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 So, nosotros agradecemos dentro de este contexto tan particular la posibilidad de haber contado, por ejemplo, con el interés de personas como tú que aceptaron nuestra invitación en el fondo cuando hicimos la convocatoria de poder compartirse, en el fondo, de poder poner en este espacio generosamente sus reflexiones, su aprendizaje, su obra también. Hemos sí, bueno, tenido tremendas conversaciones, mm, varias, de ahí que yo sí, admiro mucho. Ujú. muy políticas todas también, entonces Sí, interesante cómo hemos, bueno, cada persona que llega, pero también cada persona que se dispone un día domingo a compartir este espacio de una hora en el fondo, también van razonando con estas conversaciones que no son tan fáciles, por así decirlo. Eh, Sobre todo porque las mujeres hemos estado muy fuera de lo político o de entender esto también como político. pues sí, pero Y por es eso el textil es tan político, porque es cierto, como sí. la clase de una bordadora que yo admiro mucho, que se llama Antonia Alarcón. Ujú. El bordado es la escritura secreta de las mujeres, definitivamente. Sí, 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 Y ahí el tenemos ya textil, para otro tema, y el para textil. otra charla. Sí, sí, sí. Sí, 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 completamente. Lo hablábamos, bueno, en la conversación previa, como efectivamente como eh, los hilos en el fondo nos permiten ir tanto poniendo en palabra la experiencia personal como la experiencia colectiva. Sí, Eh, sí, son registros. porque efectivamente Ujú. es bonito eso, como de entenderlo como un registro de Y la memoria que una escritura mm, distinta a la que conocemos. ¿sí? Que pasa por el cuerpo también, Sí, entonces, nada, todo lo que hemos conversado hoy día que requiere tanta presencia, tanta profundidad, tanto estar conectadas. Yo creo que eso es algo que me agradezco haber tenido la posibilidad de conocerte, Gabriela, como desde justamente poder conocerte a ti, por supuesto, y cómo a través de tu voz te va expresando eh, esta búsqueda como de coherencia y de estar conectada como con tu deseo íntimo de cómo quiero vivir. Creo que esa es una pregunta eh, preciosa que nos dejas hoy día como acá, que nos permitiste conocer y que también tan honestamente nos permite ver que no es tan fácil, pero que se puede en el fondo en la medida que uno va eh, escuchando es de el cuerpo. prueba y error. Prueba y ¿Sí? error. Oye, Sí. para ir cerrando, te quiero compartir los últimos comentarios que nos llegan. Gracias, Gabriela, y gracias a la Escuela Libre Textil. Un abrazo, nos dice Asisomima. Hoy muchas, aquí dice, conocer tu trabajo fue lindo, fue liberador, eres muy generoso en compartir tus conocimientos. Un saludo desde La Gomera, Islas Canarias. Mira, Oh, aquí nos wow. pregunta Arte Sostenible, ¿algún libro que nos recomiendas de Antonia Alarcón? Me parece que está en la producción de uno, pero más bien está en Instagram como @tramoya con Y y Ya. constantemente está dando esta clase que justo se llama La escritura secreta de las mujeres. También da otro de el quilt. O sea, ella hace ya desde hace tiempo una investigación súper extensa y es muy lindo porque no es una investigación institucional. Es una Ya, investigación como súper personal y súper vasta y es increíble y les recomiendo muchísimo que la sigan. Su trabajo es hermoso. precioso. Borda flores preciosas como de su imaginario y de lugares a donde va. Les Oh, recomiendo qué mucho lindo. que la sigan. Bueno, aquí nos dice, muchas gracias por este espacio, ya nos vamos despidiendo, gracias colegas, las bordadoras de Pichilemu. Eh, Adiós, colegas. Qué Aprovecho lindo. de, bueno, de agradecer a todas las personas que nos acompañaron durante una hora en esta conversación, a quienes se unieron desde distintos territorios y también a quienes nos van a escuchar mañana a las 5 de la tarde a través de la radio Humedales.
Eh, Así que, bueno, contarles también muy brevemente que esta conversación va a estar disponible en las historias destacadas de la Escuela Libre Textil, que vamos a estar compartiendo algunos de extractos de esta conversación durante la semana. Los referentes que señaló y que compartió Gabriela también van a estar disponibles para quienes tengan dudas. Y por favor les invito a seguir a Gabriela a través de su cuenta de Ofelia y Antelmo para que puedan estar en sintonía con su trabajo, conocer lo que viene y poder estar en contacto. Te agradezco un montón Muchas gracias, tu Mercedes. Muchas disposición, gracias tu por el cariño. espacio. A ti Así que bueno, también, muchas gracias. seguimos en contacto y Seguimos en aquí nos contacto. tramamos a lo que venga de aquí para Sí, adelante. Te seguro. agradecemos Muchas mucho, bienvenidos gracias. a todos, que estén muy Y bien, hasta gracias a todos por luego. conectarse, por sus cariños. Les mando Cariño, de vuelta. chao. Bye.